Good. Muchas gracias. It is wonderful to be with you. Es genial poder estar aquí con ustedes. And we are going to have time for questions at the end. Al final tendremos tiempo para las preguntas. So as I'm speaking, please be thinking of your questions. Así que a medida que vamos hablando, por favor estén pensando en preguntas. And you can ask them at the end anonymously if you want. Y lo pueden preguntar al final de forma anónima. But do be thinking of your questions. Pero estén ahí pensando en sus preguntas. Because we're dealing with a big question tonight. Porque hoy estamos tratando cuestiones muy importantes. The question of identity. La idea de la identidad. The story is told of two men. Hay una historia que habla de dos hombres. And they come out of a bar late one evening. Habían salido de un bar, era tarde por la noche. And they get lost on the way home. Y estaban perdidos mientras volvían a casa. And they see a man walking towards them. Y a lo lejos veían un hombre acercándose hacia ellos. And he's very smart. Y está vestido con un traje. He's a naval officer. Es un traje de almirante. And they walk up to him. Y se acercan hacia él. Hey, mate! Y dice, hey, colega, Do you know where we are? ¿sabes dónde estamos? And he was very offended. Y el hombre estaba muy ofendido. He stood up straight Y se puso así recto. and said, Do you know who I Y am? dice, ¿sabes quién soy yo? And the two guys said to each other, Now we're really in trouble. Y los dos chicos se miran entre sí y dicen, ahora sí que estamos en problema. We don't know where we are. No sabemos dónde estamos. He doesn't know who he is. Él no sabe quién es. Now, joking aside, that is the question. Bromas aparte, esa es la pregunta. Who are we? What is our identity? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? And you can ask that question at different points in life. Y esta pregunta nos la podemos plantear en diferentes momentos de nuestra vida. When you're a teenager at school Cuando somos adolescentes, estamos en el colegio. and you have to pick your subject for Y university, tienes que elegir la carrera que vas a estudiar. it feels like picking your identity. Es como elegir tu identidad. Who am I going to be? ¿Quién voy a ser? What am I going to do? ¿Qué es lo que voy a hacer? And then when you leave home Y luego cuando te vas de tu casa and you're no longer with your y family, ya no estás con tu familia, who do I want to become? ¿en qué me quiero convertir? Now my family is not watching. La familia ya no me está mirando. Maybe when you get married Incluso cuando nos casamos or have children. o tenemos hijos. Who am I now? ¿Quién soy ahora? Maybe when your children leave home. O quizás cuando los hijos se van de casa. Who are we now? ¿Quiénes somos ahora? Because so much of our identity can be bound up in our family. Porque quizás nuestra identidad está muy ligada a nuestra familia. Or maybe when we finish work O quizás cuando terminamos nuestra etapa and laboral retire. y nos jubilamos. Who am I now? ¿Quién soy ahora? Because often so much of our identity is bound up in our job. Porque muchas veces nuestra identidad está muy ligada a nuestra profesión. Who am I? ¿Quién soy yo? Who are you? ¿Quién eres tú? How do we answer that ¿Y question? cómo respondemos a esa pregunta? The way we answer that question can change, La forma en la que respondemos a esta pregunta puede cambiar, depending on where you live, dependiendo de dónde vivimos depending on when you live. y depende de cuándo. Some cultures, traditional cultures, Hay algunas culturas que son un poco más tradicionales they say if you want to find out your identity, y dicen que si quieres descubrir tu identidad, you have to look out, tienes que mirar hacia afuera. and other people will tell you who you should be. Es decir, que hay otra gente, otras personas que determinan quién tú eres. I don't know, can we have the... No sé si podemos tener la presentación. there we go. Now, in English culture at least, En la cultura inglesa esto sucede. your family name, Tu apellido, historically, de manera histórica, it was often a clue as to your identity. da algunas pistas respecto a la identidad. People have names like Cook Algunas personas tienen el apellido cocinero en inglés because they came from a family of people who cooked, porque vienen de una familia que cocina. or Baker O tienen un apellido que en inglés es because their panadero family baked. porque en su familia todo el mundo se dedicaba a la panadería. In other words, your identity was given to you in your very name. Tu identidad viene determinada por tu propio apellido You knew what job you would do, y determina qué trabajo vas a hacer, at what age you would probably get married, a qué edad te vas a casar, how many children you probably should have. cuántos hijos tendrás. Your whole identity was given to you.
Toda tu identidad ya viene dada. Now, in some ways that's quite simple, isn't Y it? hasta cierto punto es un punto de vista sencillo. You don't have to worry about who do I want to be. No tienes que preocuparte con quién quiero ser. You just get told who you're going to be. Ya alguien te ha dicho lo que vas a hacer. But what if you don't want to be the person your society tells you to be? Pero ¿qué pasa si yo no quiero ser lo que la sociedad dice que debo ser? This film, maybe you haven't heard of it, it's not a popular film. Hay una película que quizás de la que no saben porque no es muy It's famosa, very interesting. pero es muy curiosa It's based on a true story. y está basada en una historia real. This man on the right is called Homer Hickman. Está este señor que se llama Homer Hickman And he grew up in a rural community in y America él creció en una comunidad rural en about Estados 50 Unidos years ago. hace como 50 años And he wanted to be an astronaut. y él quería ser astronauta, But there was a problem. pero había un problema. In his community, no one was an En astronaut. su comunidad nadie era astronauta. Everyone would be a coal miner. Todo el mundo era minero. That was your identity. Esa era la identidad. But he didn't want to do what he was told. Pero él no quería hacer eso que le decían que tenía que hacer. And so we see how he breaks free. Y vemos cómo se libera de esto. And it's a great struggle Y es una lucha, because his family are not happy. porque su familia no está contenta. His community is not happy. La comunidad no está contenta. But he wants to be something different. Pero él quiere ser algo diferente. And eventually he does. Y al final lo consigue. Work for NASA. Y trabaja para la NASA. He discovers his dream. Y cumple su sueño. So some people say, look out to find your identity. Así que algunas personas dicen, mira hacia afuera para encontrar tu identidad. But actually, in Western culture today, Pero lo cierto es que en la sociedad actual, en Occidente, we normally say something different. normalmente no decimos eso. We say, look in to find your identity. Decimos, mira hacia adentro para encontrar tu identidad. Your family can't tell you who you'll be, Tu familia te puede aconsejar con quién vas a ser, nor can your society. ni la sociedad ya no puede decirte lo que vas a hacer. You can be whoever you want to be. Y tú vas a decidir ser lo que quieras ser. Break free and discover your identity. Sé libre y descubre cuál es tu verdadera identidad. And there is a good part to that, isn't there? Y eso en sí tampoco es malo. I mentioned that I was married. Yo ya les comenté que estaba casado. This is my wife. Esta es mi mujer. She's a pilot. Ella es piloto. She used to fly the Boeing 747, Y solía volar en este tipo de aerolíneas. Boeing. a big plane. Un avión muy grande. Now she flies another plane. Y ahora está volando en otro tipo de aviones. Now, as a woman and a pilot, she's in the minority. Como mujer y como piloto está en la minoría. About 5% of women are pilots. Solamente un 5% de las mujeres son pilotos. And 30, 40 years ago, Y hace como 30 o 40 años hardly any women were pilots. no había prácticamente mujeres pilotos. Now, I think it is a good thing Así que creo que es algo bueno that women can break free from the stereotypes that say you can only do this. que las mujeres puedan liberarse de los estereotipos que te dicen qué es lo que tienes que hacer. It's good that as a society people can break down those stereotypes. Es bueno que como sociedad podamos liberarnos de los estereotipos People can live up to their y dreams que la gente pueda cumplir sus sueños and do what perhaps hadn't been thought of before. y hacer cosas que quizás nunca nadie se imaginó antes. But I have 3 questions about this. Pero yo tengo tres preguntas al respecto. Firstly, La primera, can I be anything I want to be? ¿puedo de verdad ser lo que quiera ser, cualquier cosa? When I was a child, Cuando yo era un niño, I discovered that I had flat feet. descubrí que era pies planos So I was very bad at running. y correr no se me daba bien. I looked very funny when I ran. Cuando corría era muy gracioso, And I was very slow. era muy lento. But imagine, I say, as a child, I have a dream. Imagina si yo siendo niño digo, tengo un sueño. I am going to be an Olympic 100-meter sprinter. Voy a ser un corredor de los 100 metros en las Olimpiadas. Nothing is going to stop me. Nada puede detenerme. Well, it doesn't matter how much I want to be a sprinter. Y no importa cuánto me esfuerce a ser un gran corredor, I'm never going to be an Olympic sprinter nunca voy a poder ser un corredor olímpico. because my body has limitations, Porque mi cuerpo tiene limitaciones, which means that there are some things that I can't do. lo cual implica que hay cosas que no puedo hacer.
Now, there are other things that I can do. Hay otras cosas que sí puedo hacer. I like cycling. Me encanta el ciclismo I'm quite good at cycling long distances. y no se me da mal en larga distancia. In fact, today I cycled to the top of Pico de las Nieves. De hecho, hoy fui hasta el Pico de las Nieves, Just why my legs are a bit tired. así que mis piernas están un poco cansadas. So I can't run, but I can cycle. No puedo correr, pero puedo hacer bicicleta. But the point is this. La idea es esta. There are limitations to who we can be, Hay ciertas limitaciones con respecto a lo que podemos ser, depending on our physical makeup, dependiendo de nuestra estructura física, our temperaments, nuestro temperamento, our personality, nuestra personalidad, our academic ability, nuestra habilidad académica, our upbringing. nuestra educación. And that means there are certain identities that I can't have. Y eso implica que hay ciertas identidades que no puedo tener, But of course there are other identities that I can have. pero hay otras identidades que sí puedo tener. But I can't be anything. Pero no puedo ser cualquier cosa. And it's not a kind thing to say to young people, you can be whoever you want to Y be. no es nada bueno decirle a los más jóvenes que pueden ser cualquier cosa, Because it's not true. porque no es cierto. Second question. Segunda pregunta. Is it wise not to listen to your community or your family? ¿Es sabio no escuchar lo que nuestra familia o nuestra comunidad nos puede decir? Just imagine for a minute. Imaginen por un momento. I decide I want to be a comedian. Yo decido que quiero ser cómico. I think that I'm really funny. Yo creo que soy súper divertido. So I tell everyone, I am going to be a Y comedian. empiezo a decirle a todo el mundo, yo voy a ser cómico. But there is one problem. Y hay un problema, When I tell jokes, nobody laughs. que yo digo bromas y nadie se ríe. They say, Michael, you're not funny. Dicen, Michael, no eres divertido. In fact, I have 15 nieces and nephews. De hecho, tengo 15 sobrinas y sobrinos. My niece said to me, Y mi sobrina me dijo, you are not a dad, but your jokes are like jokes that dads tell. no eres padre, pero tus bromas son las típicas bromas de padre muy malas. Maybe uncles tell bad jokes too. Quizás los tíos también dicen bromas muy malas. But imagine I say, doesn't matter. I am a comedian. Pero imaginen que yo digo, da igual, yo quiero ser cómico. It doesn't matter if other people don't embrace my No identity. importa que otros no acepten mi identidad. Well, I can continue, Y puedo seguir. but soon I will be telling jokes to myself. Pero llegará un momento en el que la broma me la diga solo a mí mismo. It is wise sometimes to listen to other people. Es sabio escuchar a veces lo que otras personas tienen que decir. And if people love Y you, si la gente te ama, it doesn't necessarily mean they endorse everything you think. no implica que vayan a apoyar cualquier cosa que tú digas. Sometimes people can challenge us because they love us. A veces la gente te va a desafiar porque te ama. Here's a third question about Y aquí está la tercera pregunta. Are we really free in our society? ¿Somos libres de verdad en nuestra sociedad? It is easy to look back 30, 40, 50 years Es fácil mirar hace 40, 50 años and say, look at those y people. dice, mira eso. They were so conformed to their society. Simplemente se conformaron con su sociedad. Now we are free. Ahora somos libres. We are different. Somos diferentes. And that's kind of true. Y hasta cierto punto es verdad. We are different to people 40 years ago, Somos diferentes a las personas de hace 40 años. but often we're very, very similar to the people all around us. Pero a veces nos parecemos muchísimo a ellos. We're not actually as free as we think we are. No somos tan libres como pensamos que somos. And we can often just follow a different set of expectations. Y a veces simplemente cambiamos las expectativas. So there's two options of finding our identity. Así que tenemos dos opciones a la hora de buscar nuestra identidad. But as we close, let me give you one third option. Pero ahora que ya estamos a punto de terminar, déjenme darles una tercera opción. Look up. Mira hacia arriba. Not just look out or look in, but look up. No mires simplemente hacia afuera o hacia adentro, mira hacia arriba. If God exists, Si Dios existe, if the Christian faith is true, si la fe cristiana es verdad, how does it affect this question of our identity? ¿cómo afecta esta cuestión de la identidad? Can I suggest it means four things? Puedo sugerirles 4 ideas. If the Christian faith is true, Si la fe cristiana es verdad, the first thing it means is this: lo primero que significa es esto. we are small. Somos pequeños.
There was a poet writing in the first part of the Bible, Hay un poema escrito en las primeras partes de la Biblia and he asks this question y se pregunta lo siguiente, to God. y le pregunta a Dios, And he says, what is man, humankind, y le dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la humanidad? that you care about him? Que te preocupas por ella. When I look at the stars and the Cuando heavens, miro las estrellas y al cielo, who am I? ¿quién soy yo? We're small, aren't we? Somos pequeños, ¿o no? If you want to see an illustration of this, Les voy a mostrar una ilustración. let's watch this short video. Vamos a ver este vídeo. Hopefully the sound can play as Espero que el well. sonido funcione también. This shows us how small we are Esto nos muestra lo pequeños que somos in the context of the universe. respecto al universo. We're quite small, aren't we? Somos bastante pequeños, ¿no? When we think of how vast the universe Cuando is, pensamos en lo vasto que es el universo, we are so insignificant. somos tan insignificantes. And of course, if God does not exist, Y obvio, si Dios no existiera, then we are insignificant. eso quiere decir que somos insignificantes. Who cares about my identity? ¿A quién le importa mi identidad? But actually, there's more to it. Pero lo cierto es que hay mucho más. Yes, we are small, Sí, somos pequeños, but the Bible says we are significant. pero la Biblia dice que somos significantes. That poet goes on to say Y el poeta sigue hablando that God made us a little lower than the angels, que Dios nos hizo poco menos que a los ángeles and He gave us glory and honor. y nos dio gloria y honor. So we have value and significance Por ello tenemos valor y significado, far beyond our physical stature, mucho más allá de nuestra estructura física. and it's given to us from God. Y es algo que viene de parte de Dios. So however you feel, you're valuable. Así que ahí donde tú te sientes, eres valioso.
The God of the universe wanted you to exist. El Dios del universo quería que tú existieras And He created you with y significance, te creó con valor unique único, and important. importante. We're small, Somos pequeños, we're significant. somos significantes. Thirdly, Y en tercer lugar, we're broken. estamos rotos. A lot of people are dissatisfied with their identity. Mucha gente se siente insatisfecha con su identidad. They feel that there's something wrong with who they are. Sienten que hay algo que no está bien con quienes ellos son. And often we feel if we could change part of our identity, that everything would be okay. Y a veces pensamos, ay, si pudiera cambiar esto, todo sería mucho mejor. And actually, according to the Bible, there is something wrong with our Y identity. según la Biblia sí que hay algo que está mal con respecto a nuestra identidad. But maybe it's not what we had thought of. Pero quizás no es lo que habíamos pensado. The real problem apparently is this. It's the problem, the fact we're disconnected from God. El problema real es que estamos desconectados de Dios. We were created to know God and to live in relationship with Him. Hemos sido creados para conocer a Dios y estar en relación con Él. And through the wrong that we've done, we've become disconnected from Y por God. el mal que hemos hecho estamos distanciados de Dios. And so we are broken. Y por ello estamos rotos. There is something wrong with who we are. Hay algo incorrecto en nosotros. We're not the people who we're meant to be. No somos quienes se suponía que teníamos que ser. And so those feelings that sometimes we have, they're right. Así que esos sentimientos que a veces tenemos tienen sentido. But there's a fourth thing. Pero hay una cuarta cosa. Firstly, we're small. Primero, somos pequeños. Secondly, we're significant. Segundo, somos significantes. Thirdly, we're broken. Tercero, estamos rotos. But fourthly, we're loved. Pero cuarto, somos amados. Because the Christian story says Porque esto es lo que nos dice la historia cristiana. that this God who created us, unique and significant, Que este Dios que nos creó de forma única y con valor, this God who we're disconnected from, este Dios del que nos desconectamos, came from heaven to earth vino del cielo a la tierra so that we could be reconnected with Him, para que podamos volver a reconectarnos con Él. so that we can have a relationship with this God again, Para que podamos volver a tener relación con este Dios. a relationship of love. Una relación de amor. And when you have that experience of the love of God, Y cuando vives esta experiencia del amor de Dios, that gives you a foundation to your life that is so secure. eso te da una base para tu vida tan segura. So how does that affect my identity? ¿Cómo afecta eso a nuestra identidad? Sometimes, if you talk to people who are Christian, A veces si hablas con cristianos, they might say something like this. quizás dirán algo así. The only thing that matters Lo único que importa is my relationship with God. es mi relación con Dios. That's the only thing in my identity that's important. Eso es lo único que importa en mi identidad. And you know what I think to that? ¿Y saben qué es lo que pienso al respecto? I think that's wrong. Creo que no es verdad. Because that's not the only aspect to your identity. Porque is ese it? no es el único aspecto de nuestra identidad. Who am I? ¿Quién soy yo? I am a Christian. Soy cristiano, I am also a husband. pero también soy marido. I am a son. Soy hijo. I am an uncle. Soy tío. I am a brother. Soy hermano. I am a public speaker. Soy un ponente. I am an author. Soy autor. I am a cyclist. Soy ciclista. I am a gardener. Soy jardinero. I am lots of things. Soy muchas cosas. And they're not unimportant, Y no es que no sean importantes, but they're also not the most important. pero tampoco son lo más importante. See, here's the problem. Este es el problema. What if you build your identity on a relationship? ¿Qué sucede si construyes tu identidad en torno a una relación? Your husband or wife? Tu marido o tu mujer. What happens if that relationship came to an end? ¿Qué pasa si esa relación se acaba? And of course, through death, relationships do come to an end. Obvio, con la muerte las relaciones se acaban. What if we build our identity on being a parent? ¿Qué pasa si construyo mi identidad en torno a la paternidad? What about when our children leave home? ¿Qué pasa cuando mis hijos se vayan de casa? Who are we then? ¿Quiénes vamos a ser entonces? What if I build my identity on my job? ¿Qué pasa si construyo mi identidad con mi trabajo? What happens if I get fired? ¿Qué pasa si me despiden? What happens when I retire? ¿Qué pasa cuando me jubilo? You see, whatever we build our identity on, Sea lo que sea en torno a lo que construyamos nuestra identidad, can be taken away. lo podemos quitar. They're not big enough, No son lo suficientemente grandes and it makes us insecure. y nos hace sentir muy inseguros.
But if you build your identity on having a relationship with the God who loves you, Pero si construyes tu identidad en torno a tu relación con el Dios que te ama, nothing can take that away. nada puede arrebatarte eso. There's a beautiful verse in the latter part of the Bible. Hay un versículo precioso al final de la Biblia It says, nothing can separate us from the love of God. que dice que nada puede separarnos del amor de Dios. When you come to discover the love of Jesus, Cuando descubres el amor de Jesús, that gives you an identity que te da identidad, that can't be taken away. eso nadie te lo puede arrebatar. And that gives you security. Y eso te da seguridad. And then it gives you the ability Y to discover other aspects of your Y identity. también te da libertad para descubrir otros aspectos de tu identidad. What job am I going to do? ¿Qué trabajo voy a hacer? What skills and abilities do I have? ¿Qué habilidades o talentos tengo? God has made us unique. Dios nos ha creado de forma única. That doesn't mean I can do anything, Y eso no implica que puedo hacer cualquier cosa, but it does mean that I can do something. pero implica que puedo hacer algo. Who has God made you to be? ¿De qué forma te ha creado Dios? What skills and abilities ¿Qué do you talentos, have? qué habilidades tienes? When you have a relationship with God, Cuando tienes una relación con Dios, you can discover an identity that perhaps you never even thought of. puedes descubrir una identidad en la que quizás nunca habías pensado. For me, that's included traveling all over Europe talking about the Christian faith. Y para mí eso implica, por ejemplo, haber cruzado toda Europa hablando de la fe cristiana. But for all of us, discovering our identity can be an adventure. Pero para todos nosotros descubrir nuestra verdadera identidad puede ser una aventura. But it starts with that foundation of a relationship with God. Pero empieza con la base, el fundamento de la relación con Dios. Now listen, we're going to have questions in a minute. Y en breve vamos a empezar con las preguntas. And so do be thinking of your questions. Así que me gustaría que estuvieran ahí pensando. But if you would like to find out more about how you can discover this relationship with God, Pero si quisieras conocer más acerca de esta relación con Jesús, on your tables there is a QR code. ahí en sus mesas hay un código QR. And if you scan that, Y si lo escanean, you can select from various options pueden seleccionar diferentes opciones. that will be a way of finding out more about what we're looking at tonight. Y les va a dar un poquito más de guía con respecto a lo que hemos hablado esta noche. And the church would love to connect with you Y me encantaría a la iglesia le encantaría poder conectar con and ustedes. help you explore those Y questions. ayudarles a navegar estas cuestiones. But we will in a minute have questions. En un momentito tendremos preguntas. Please feel free to ask anything you like. Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa. Please feel free to disagree with me. Siéntanse libres también de estar en I won't desacuerdo defend conmigo. Lo voy a respetar. You can ask in Spanish, Pueden preguntar en español and we have our translator. y tenemos aquí a nuestro intérprete. So we look forward to that in a minute. Así que lo veremos en un momentito. Aquí hay una pregunta que me resulta muy interesante, que dice, ¿crees que se puede conocer tu identidad sin conocer a Dios? Thank you, that's a good question. Gracias, esa es una muy buena pregunta. By the way, just before I answer it, Pero antes de responder, the nature of a question sign like this la naturaleza de este tipo de preguntas, will be very dissatisfying for everyone las respuestas van a ser muy insatisfactorias para cualquier persona. because my answers are going to be very short Porque mis respuestas son muy cortas and there's so much more that we could say. y hay tanto que podríamos decir. So this is just a small response. Así que esto va a ser una pequeña pincelada. Certainly not everything that could be said. Obvio, no podemos decirlo todo. And hopefully we can continue to discuss Y afterwards. espero que después de esto podamos seguir hablando. But could I discover my identity without God? ¿Podría descubrir mi identidad sin Dios? I guess it depends what we mean by that. Me imagino que depende a qué nos refiramos con esto. Obviously, you don't have to believe in God to discover aspects of your identity. Obvio, no tienes que creer en Dios para descubrir ciertos aspectos de tu identidad. And as we said, there are many aspects to who we are Y como ya hablamos, hay muchos aspectos respecto a quiénes somos. in terms of our job, our relationships, and our skills, and so on. Relacionados con nuestro trabajo, nuestras habilidades, nuestra familia. I think one of the problems is this thing.
Creo que uno de los problemas es el siguiente. If you take God out of the picture, Si quitas a Dios de la imagen, then we can end up making one of those other things the most important aspects of our identity. haremos que cualquiera de estas áreas se convierta en la parte más importante de quiénes somos. And that might be fine for a while, Y eso quizás funciona por un tiempo, but it's a very fragile foundation. pero es una base muy frágil. And you hear stories all the time, maybe of successful sports people, Y ya hemos escuchado muchas historias, por ejemplo, de deportistas muy famosos and they build their identity on their career and their success. que construyen su identidad relacionada a su éxito, a su profesión. And then their career ends, Y llega un punto en que la profesión se acaba. and they're only 35, 40 years old. Y ahora tienen 45, 50 años. Who am I now? ¿Quién soy ahora? So, having an identity that is based on a relationship with God, Tener una identidad basada en quién es Dios. y mi as I relación con Él, said, is the one thing that cannot change. como dije anteriormente, es lo único que no cambia. And that gives us real security. Y es lo que nos da verdadera seguridad. And I think it also helps, Y creo que también nos ayuda. because if God made me, Porque si Dios me creó, then He knows me better than anyone else. Él me conoce mejor que nadie. Better than my wife, my parents. Mejor que mi mujer, que mis padres. And so actually listening to God might be a wise thing to do when it comes to our identity. Quizás escuchar a Dios respecto a nuestra identidad puede ser algo sabio. So, yes, you can find aspects to your identity without God. Así que sí puedes encontrar aspectos de tu identidad sin Dios. But I think we can do it so much more securely when we start with that premise of knowing God. Pero creo que nos sentiremos más seguros si empezamos con la premisa de conocer a Dios. Okay? ¿Ok? La segunda pregunta sería, ¿de qué formas podemos mejorar nuestra relación con Dios? ¿Cuál crees que es la mejor forma o la más óptima? ¿Nos puedes dar ejemplos? Okay. Well, the first thing is to make sure you have a relationship with God. Lo primero es asegurarte de que tienes una relación con Dios. All relationships have to start somewhere, don't they? Y todas las relaciones empiezan en algún punto, ¿o no? Like a girlfriend, boyfriend, Un novio, una novia, normally involves saying something, implica decir algo. and it might be a small beginning, Y quizás sea un comienzo pequeño, but it's the beginning of a relationship which can grow. pero es el comienzo de una relación que puede crecer. It's the same with God. Y con Dios es lo mismo. God has gone to great lengths so that we can have a relationship with Him. Dios ha hecho lo imposible para que podamos tener una relación con Él. In Jesus, He came into this world and died on the cross En la persona de Jesús vino y murió en la cruz so that our wrong can be forgiven, para que nuestras faltas pudieran ser perdonadas and we have the possibility of a relationship with Him. y tenemos la opción de una relación con Él. So God wants to have a relationship with us. Lo que implica que Dios quiere tener una relación con nosotros. The question is, do we want to have a relationship with Him? La pregunta es si nosotros queremos tener una relación con Él. And so we need to commit to it as well. Así que también tenemos que comprometernos. It doesn't happen by accident. No es algo que sucede por casualidad. We're not born into a relationship with God. No nacemos de forma natural en relación con Dios. We need to choose to have that. Es algo que tenemos que elegir. So that's the first thing. Eso es lo primero. And if you've not chosen that yet, Y si aún no has elegido eso, can I encourage you to make that step? me gustaría animarte a que tomaras esa decisión. Say yes to God's Y offer. decirle que sí a la oferta que Dios te está haciendo. But once you have a relationship, Pero una vez que ya tienes esa relación con Dios, that's the beginning, not the end. ese es el comienzo, no el final. Imagine when I met my now wife, Imaginen cuando conocí a la que ahora es mi mujer and I asked her to marry me, y le dije que se casara conmigo and she said yes, y me dijo que sí and I said great. y dije, ok, genial, That's done. se acabó. Don't need to talk to her Ya no again. tengo que hablar con ella más, That would be very strange. sería muy raro. That was the beginning, not the end. Ese fue el principio, no el final. And how do you grow any relationship? ¿Cómo crecen las relaciones? Normally with communication. Normalmente con comunicación. You talk, Hablas, you listen. escuchas, It's even more important lo cual es aún más importante, because we have 2 ears and 1 mouth, porque tenemos 2 oídos y una boca and we should use them y proportionately. deberíamos usarlos de forma proporcionada. The same with God. Y con Dios es lo mismo.
We listen to God Escuchamos a Dios as we read the Bible. cuando leemos la Biblia. And when you have a relationship with God, the Bible becomes alive. Y cuando tenemos una relación con Dios, la Biblia se vuelve algo vivo. And through it, God can speak to us. Y a través de ella Dios nos habla. And then we can talk to God as we pray. Y a medida que oramos, hablamos con Dios. And that can become a natural response Yes. throughout our day, Y esa puede ser una respuesta natural a lo largo de nuestro día. not just in church on Sunday. No solamente en la iglesia los domingos. But the other thing I have found helpful, Y otra cosa que encuentro muy útil, if you love someone, then you can be proud of them. si amas a alguien, estás orgulloso de esa persona. So I love to talk about my A wife, mí me encanta hablar de mi mujer. and I'm proud of what she does. Estoy muy orgulloso de lo que ella hace. If you love God, Si amas a Dios, then actually you want to tell other people about Him. evidentemente quieres hablarle a otros de lo que Él ha hecho. And I find, personally, Y yo personalmente he descubierto when I get to tell other people about God and His love, que cuando tengo opción de hablarle a otras personas de Dios y de su amor, it actually helps me to appreciate it and enjoy it myself. me ayuda a apreciarlo y a disfrutarlo por mí mismo. Un poco en la misma línea, pero diferente. Hay dos preguntas que creo que se pueden enlazar. Que una dice, ¿nos puedes hablar de identidad con respecto a la adolescencia y cómo ayudar a nuestros hijos a encontrar la identidad? Que creo que pueden estar un poco relacionados. So these are two questions that we can go with. The first one is, how do you help with our children to know their identity? And the second one is, can you talk to us a little bit on identity within other teenagers? Okay. I am not qualified to answer this question No me siento cualificado para responder esta pregunta because I am not a father porque no soy padre and I don't have teenagers. y no tengo adolescentes. But I was once a teenager Pero en algún momento fui adolescente and I have parents. y tengo padres. So maybe I can say something. Así que quizás pueda decir algo. Sometimes parents can be unhelpful A veces los padres no ayudan. when they try to get their children to become what they wanted to be. Cuando quieren que sus hijos se conviertan en lo que a ellos les gustaría que fueran. And so we can have a dream of what we want our children to be. Quizás tenemos un sueño con respecto a lo que queremos que nuestros hijos sean. But that might not be who they were created to be. Pero quizás ellos no fueron diseñados para eso. Let me give you one example. Ejemplo. When I was at college, Cuando yo estaba en la universidad, we had a student who came from Asia, había un estudiante que venía de Asia and his father had sent him to college because he wanted his son to take over his business. y su padre lo mandó a la universidad porque quería que él siguiera encargado del negocio familiar. So he was told, you should go and do this course, Así que le dijo, vete, tienes que estudiar esto and then you'll come and do this job. y luego volverás y te vas a dedicar a esto. But actually, he didn't want to do it. Y él no quería. And actually, he didn't have the temperament or academic skills to do that particular thing. De hecho, no tenía ni el temperamento ni las cualidades específicas para este tipo de trabajo. And it was very sad, he had a mental breakdown Es muy triste cómo terminó la cosa. because of that expectation from his parents. Por las expectativas de los padres. So sometimes we can place expectations upon our children A veces ponemos muchas expectativas sobre nuestros hijos that actually they can't live up to. y no pueden con ello. Now, the one thing, of course, that we can all have is a relationship with God. Lo que todos podemos tener es una relación personal con Dios. And so, of course, if you're a parent who loves Jesus, you long for your children to come to love Jesus. Si eres un padre que ama a Jesús, obvio quieres que tus hijos amen a Jesús. And that's good. Y eso es genial. But in terms of what career they should have, Pero respecto a la carrera, where they should live, dónde deberían vivir, actually, we need to allow them to have freedom as well. tenemos que darles libertad. And so one of the best things we can do is give them freedom to explore. Y una de las mejores cosas que podemos hacer es darles libertad para escoger. But as a parent, you will know your child quite well. Pero como padre también conoces bastante bien a tu hijo. And so as you see what they're good at, Así que a medida que veas lo que se les da bien, what they love, lo que aman, their passions, sus pasiones, you can help them to think what it might look like to explore that for les themselves. puedes ayudar a ver esas cosas que les gustan para que ellos lo puedan explorar por sí mismos.
So don't make them who you want it to be, No les hagas ser lo que tú quieres que ellos sean, but try and help them discover who they have been created to be. pero ayúdales a descubrir para qué fueron creados. But as I say, I'm not qualified, Pero como dije, no me siento cualificado. and there's lots in this church who are much better qualified to answer that question. Estoy segura que en esta iglesia hay gente mucho más cualificada para responder la pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cómo sabemos que lo que queremos ser es en verdad lo que Dios quiere para nosotros? So the question is, how do we know what we want to be? Is really what God wants us to be? Ah, okay. Yeah, that's an interesting question. Esa pregunta es muy interesante. When I was a young follower of Jesus, Cuando era un seguidor de Jesús más joven, I remember meeting this guy, recuerdo que conocí a un he was a chico Christian, cristiano and he had a theory. y tenía una teoría. He decided that whatever he really didn't want to do was what God wanted him to do. Él decidió que eso que él no quería hacer para nada, eso era lo que Dios quería que él hiciera. And he thought, then I will be safe. Y dijo, bueno, así estaré seguro. Because it won't be what I want, it will be what God wants. No será lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. He thought, what country would I never want to live in? Ok, ¿a qué país nunca querría ir? What job would I never want to do? ¿A qué trabajo nunca me dedicaría? What woman would I never want to marry? ¿A qué mujer nunca me querría That's a casar? very strange way of living life. Vivir la vida así es un poco raro. Actually, let me share one verse from the Bible that I have found so helpful. De hecho, voy a compartirles un versículo que para mí ha sido muy útil. In the book of Psalms, Psalm 37, En el libro de Salmos, Salmos 37, it says, delight yourself in the Lord, dice, deleítate en el Señor and he will give you the desires of your heart. y Él te concederá los deseos de tu corazón. Now that doesn't mean Eso no significa God will give you everything you want. que Dios te va a dar todo lo que quieres, But it does mean pero sí significa that if you love God que si amas a Dios and you want to put him first, y quieres ponerle a Él primero, then you'll find that actually your desires and God's desires start to line up. vas a darte cuenta que tus deseos y los deseos de Dios empiezan a alinearse. And actually, part of what you want becomes also what God wants. Y de hecho, parte de lo que tú quieres también se convierte en lo que Dios quiere. O sea, lo que Dios quiere se convierte en parte de lo que tú quieres. Bueno, vamos a hacer solo una pregunta más. Como él comentó antes, vamos a tener un tiempo más para estar aquí compartiendo. Entonces, si hay alguna pregunta que no está aquí o que queda pendiente, pues pueden acercarse en libertad. Y también quería comentar que él también está aquí para poder firmar algún ejemplar de sus libros, así que aprovechen si compran alguno. Entonces voy a hacer la última pregunta, que creo que va muy relacionada con todo lo que hemos hablado, pero un poco para cerrar. Dice, descubrir tu identidad es una búsqueda continua toda la vida. Both. Ambas. In one sense, as we said, it starts with discovering who you are in relationship with God. Hasta cierto punto empieza con descubrir quién eres en tu relación con Dios. And that's the foundation where we need to begin. Y esa es la base en la que empezamos. And that's secure because it will never be taken away. Y eso es algo seguro porque no nos puede ser arrebatado. But it's not like you get to the age of 18 and you know exactly who you are. Pero no es como que ya tienes 18 y ya sabes quién eres. Sorry if you're 18. Lo siento si tienes 18 años. In fact, you get to 30 and you're still thinking, who am I? De hecho, tienes 30 y todavía estás pensando en quién eres. And actually, as I said at the beginning, in each season of life, Y de hecho, como comenté al principio, en cada etapa vital, we ask that question again, don't we? nos preguntamos esa pregunta otra vez, ¿o no? When we become parents, Cuando nos convertimos en padres, maybe when we're older, when we retire, cuando nos jubilamos, who am I? ¿quién soy? And who should I be in this situation? ¿Y quién debería ser en esta situación? Or maybe if you've moved from one culture to another, as some of you have, O quizás si te has mudado a otro sitio con una cultura diferente. that challenges your identity. Eso desafía tu identidad. Who am I when I'm in a different context? ¿Quién soy cuando estoy en un contexto diferente? So in a sense, that's a question we go on asking. Hasta cierto punto una pregunta que siempre nos estamos haciendo. We are wonderfully complex people, aren't we? Somos gente maravillosamente compleja.
There are whole levels to our identity that we may not even have thought about yet. Hay aspectos de nuestra identidad que quizás nunca vamos a conocer. I mentioned at the beginning that I love gardening. Ya comenté al principio que me encanta la jardinería. And my love for gardening really started 2 years ago Y mi amor por la jardinería empezó hace como 2 años. when we bought a house with a garden. Cuando compramos una casa con jardín. I didn't love gardening 3 years ago Hace 3 años no me gustaba la jardinería. because I didn't have a garden. Porque no teníamos jardín. So my life changed and then I discovered something that I didn't know before. Así que mi vida cambió y empecé a plantearme cosas que antes no me había planteado. A passion that lay hidden. Una pasión que quizás estaba escondida. So that is the exciting thing about life, isn't it? Y eso es lo que hace la vida emocionante. As we go through life, Cuando vivimos in the changing seasons, y en las diferentes estaciones, we discover more about who we are. descubrimos más respecto a quiénes somos. And what a joy to be able to do that in relationship with God. Y qué alegría poder hacer eso en relación con Dios. God has made us unique, Dios nos ha creado de forma única. and the more we love God and follow Him, the more unique we become. Y cuanto más amamos a Dios y le seguimos, más únicos somos. C.S. Lewis, Y C.S. Lewis, who wrote the Narnia stories, el escritor de Narnia, el escritor de Narnia, he said something very interesting in an essay once. dijo algo muy interesante en una de sus historias. He said, evil people are very boring. Dijo que la gente mala era muy aburrida. He says, evil people are basically the same. La gente mala es todo igual. Look at baddies in films. Mira los malos de las películas. They're not actually that interesting, they're just bad. No son tan interesantes, solo son malos. But goodness, Pero la bondad, that's interesting. eso es interesante. And as we become, with God's help, more like Jesus, Y a medida, con la ayuda del Señor, que nos vamos convirtiendo más como Jesús, we become more unique. somos más únicos. So I would suggest the whole journey of following Jesus Así que lo que les sugiero es que todo este proceso de conocer a Jesús is this exciting adventure es una aventura emocionante, of becoming more and more yourself. de convertirnos más en nosotros mismos. And I feel I'm more myself now than I was 20 years ago. Y ahora siento que soy más yo de lo que era hace 20 años. And I guess in 20 years' time, Y creo que dentro de 20 años I'll have discovered more aspects to my identity that I don't know now. descubriré más aspectos de mi identidad que ahora no conozco. It's a great adventure. Y es una aventura increíble. Thank you for your questions. Gracias por sus preguntas. As we said, if your question wasn't answered,